Hola Gyomi, soy Lee Ryong-ni. Hoy les traigo un poco de historia coreana que tanto me piden. ¿Saben que en Corea hasta hace 100 años atrás había reyes? 100 años no es hace tanto tiempo. Pero a diferencia de España con los Borbones, Inglaterra con los Windsor y Japón con los Yamato, que siguen hasta el día de hoy, en Corea ya no hay más reyes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con la familia real? En este video te voy a contar la historia de la última dinastía de Corea, los Joseon. ¿Por qué terminó? Sus tragedias y muchas curiosidades más que valen la pena para que te quedes en este video. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor. No se olviden. Los últimos reyes de Corea pertenecen a la casa Yi, los Yi de la ciudad de Cheonju, que hoy en día internacionalmente se escriben más como Lee, pero Lee y es lo mismo. Son distintas formas de escribir el apellido Yi. Los Yi de Cheonju fueron los que crearon la dinastía Joseon. Antes de eso, Corea se llamaba Goryeo. De ahí viene la palabra Corea, porque esa es la época en donde tuvieron muchísimo intercambio comercial con el resto del mundo. Y todos los países llamaban a Corea lo más parecido a la palabra Goryeo, como Corea, Corea, pero desde la llegada de los Yi, el país cambió el nombre a Joseon, aunque el mundo siguió llamándolo parecido a Goryeo y siguen llamándolo así hasta el día de hoy, como que quedó el nombre. El reino de Goryeo estaba gobernado por los Hwang, pero un destacado general llamado Yi Seong-ge, el apellido es Yi y el nombre de pila es Seong-ge, provocó un golpe de estado y se apoderó del trono. Ahí fue cuando se fundó el reino de Joseon en el año 1392 y va a ser gobernado por esta dinastía durante 518 años. Antes de avanzar les quiero explicar que todos los reyes de Corea tienen dos nombres, un nombre de nacimiento, como por ejemplo Yi Seong-ge, y un nombre póstumo, que es un nombre que le dan luego de que se mueren según el legado que hayan dejado. El nombre póstumo de Yi Seong-ge es Taejo. También los nombres de los reyes está compuesto por una sola sílaba, porque como eran seres sagrados, estaba prohibido pronunciar o escribir el nombre de los reyes. Por eso elegían las sílabas menos comunes del idioma, así evitaban incomodidades al pueblo. Dentro del palacio los denominaban según su cargo. Por ejemplo, rey, le decían rey, o príncipe, príncipe. Nadie lo llamaba por el nombre, obviamente. Bueno, como ven, Yi Seong-ge, Seong-ge no está formado por una sílaba, tiene dos, porque él no viene de la realeza. Sus dos hijos, que se llaman Yi Pang-hwa e Yi Pang-won, también tienen dos sílabas los nombres, porque ellos no nacieron como príncipes, o sea, el papá se hizo rey y ellos ya tenían el nombre inventado. Pero después ya nacieron como príncipes y ahí sí le inventaron el nombre con una sola sílaba. Por ejemplo, el cuarto rey de Joseon se llama Yi To, el apellido Yi, el nombre To, y es el famoso rey que inventó la escritura coreana, el rey Sejong el Grande. Yi-do es su nombre de nacimiento y Sejong el Grande es un nombre póstumo. Bueno, así la dinastía Joseon tuvo 27 reyes en total. Pero nos vamos a concentrar en los dos últimos reyes que se llaman Gojong y Sunjong, que están asociados con la época de la decadencia de Joseon. La esposa de Gojong y la mamá de Sunjong es la famosísima reina Min. Su nombre real era Min, el apellido Min, el nombre Chaeyoung, y su nombre póstumo es Myeongseong Hwang-woo. Ella fue la esposa oficial del rey. Se casaron cuando el rey Gojong tenía 14 años y ella solo 15 años. Hace 100 años atrás era común casarse tan chiquitos. La relación entre la reina Min y su suegro era horrenda porque cuando la reina dio a luz a su primer hijo, resultó que nació con problemas de salud. Específicamente, el bebé no tenía agujerito en la cola, o sea, no tenía ano. Y como era imposible hacerle algún corte a un príncipe, el suegro le sugirió que le dé de beber el líquido del ginseng como remedio y a 5 días del nacimiento del bebé murió. Desde ahí lo odia y él también la odia porque terminó teniendo mucho poder en el palacio y terminó hasta echándolo. Esta reina es un poco controversial en Corea. Hay muchos que tienen como la imagen de heroína por culpa de los dramas, de los musicales y de las películas que hablaron sobre ella. Hay un drama que salió en el 2001-2002 que se llama Myeongseong Hwang-woo, o sea, se trata de la reina Min y la muestran como alguien poderosa y muy astuta porque sabía cómo utilizar a sus países vecinos para lograr lo que ella quería, pero la historia en realidad dice que fue una reina vanidosa y corrupta. Ella hizo que toda su familia esté en los cargos públicos más altos y vendía los cargos por dinero.
hizo que su familia, su clan Min, concentre todo el poder, muy parecido a la reina que sale en la serie Kingdom, que para mí se inspiraron de acá. Además era súper derrochadora, gastaba fortuna en objetos de lujos y regalos con el dinero de las arcas del palacio. Dicen que era peor que María Antonieta. En mi video explicativo sobre Techita les había explicado que todos los que tienen apellido Min son de la misma familia y que Suga de BTS, que tiene apellido Min, tiene sangre real por esta reina. Pero lamento decirles que los historiadores coreanos no la retratan de la mejor forma y de que fue amada por su pueblo es bastante discutible. Aunque es verdad que hasta el día de hoy se cree, gran parte debido a los dramas, que fue una gran reina. Lo que sí, el gobierno japonés, que tenía la ambición de apoderarse de Corea, la veía como un obstáculo porque atrás del rey Gojong, ella era la que controlaba todo el país. La idea de que Corea pida ayuda a Rusia era de ella. De esta manera, a Japón le costaba más interferir en Corea, así que los japoneses planearon asesinarla y para que no esté asociada con el gobierno japonés, el embajador de Japón en Corea, Miura Koro, contrata a civiles japoneses comunes para llevar a cabo el plan. El plan se llamaba cazar a la zorra. Hay muchas historias no oficiales del relato del asesinato, como el escrito de Eizo o los testimonios de William Dye, un embajador estadounidense, y del arquitecto ruso Zeredin Sabatin, que justo estaban hospedándose en el palacio. Pero todos concuerdan de que fue una masacre violenta, ya que muchos guardias y sirvientes fueron muertos con ella. Su cadáver fue quemado por los mismos japoneses que la ejecutaron. Después identificaron a algunos asesinos, pero quedaron absueltos por falta de prueba. En el 2005, los descendientes de 2 de los asesinos japoneses viajaron a Corea, visitaron la tumba de la reina Min para pedir disculpas en nombre de sus ancestros. La reina Min podrá haber sido una derrochadora y una controladora, pero que hayan asesinado brutalmente a la reina de un país por manos extranjeras es realmente humillante. Lo cierto es que su esposo Gojong quedó muy traumado y atemorizado, que se escapa y se refugia junto a su hijo Sunjong y su concubina por casi un año en la embajada de Rusia en Corea. Era común que los reyes, aparte de su esposa oficial, tenga una o varias concubinas que son las esposas no oficiales. El rey Gojong estuvo con 7 mujeres, con las cuales tuvo 9 príncipes y 4 princesas. Pero solo 3 hijos y una hija llegaron a la adultez. Varios murieron en la infancia debido a cuestiones de salud, muy común la mortalidad infantil en aquellas épocas. Para contarles un poco sobre Gojong, fue el rey que vivió los inicios de la modernidad de Corea. Él tenía mucho interés sobre cómo estaba avanzando el mundo. Fue en esta época cuando por primera vez usaron la electricidad para iluminar con lámparas en el palacio y en 1896 instalaron el teléfono por primera vez también en el palacio. También fue el primer rey que tenemos fotografía, porque hasta ese momento solo había retratos pintados. Toda esta época está muy bien retratado en el drama Mr. Sunshine, una serie que está en Netflix. El rey Gojong adoptó muchos gustos occidentales, como su música y en especial el café. Se dice que Gojong conoció el café que trajeron desde Rusia y que hizo de él un consumo habitual. Con motivo de este amor por el café, uno de los traidores internos del reino quiso envenenar al rey a través del café. Por suerte, Gojong se percata enseguida del sabor extraño y lo escupe, pero su hijo Sunjong casi muere del envenenamiento y pierde varios de sus dientes. Se dice que este envenenamiento le quedó secuelas de por vida. Pueden ver la película coreana Javi, que trata sobre este hecho. Después del año, cuando Gojong vuelve al palacio, proclama el Imperio de Corea. En vez de rey, se hace llamar emperador. Suena como alguien importante, pero la realidad es que el país no tenía nada de fuerzas. Y por la presión del Imperio japonés, en el año 1907, obliga a ceder el trono a su hijo Sunjong. Y años más tarde, en 1919, finalmente muere de la nada, luego de haber tomado una bebida de arroz que se llama jjigae, y por lo extraño que fue, se corre el rumor de que fue asesinado por los japoneses. Esto da pie para que poco después, en un poco más de un mes, estalle el movimiento del 1 de marzo, en donde muchísimos coreanos salen a manifestarse en contra de la ocupación japonesa. Pasa que unos años antes, en 1910, el primer ministro de Corea, que es la persona más odiada del país por traición a la patria, firma un tratado que literalmente regaló Corea a Japón. Era un tratado ilegal porque aunque tenga el sello del rey Sunjong, no fue firmado por él y estaba claro de que Japón hizo un abuso de poder y convirtió a Corea en una colonia de Japón.
Como en 1910 Corea pasa a ser parte de Japón, así va a ser durante 35 años hasta que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, ahí es cuando Corea se libera. El pobre rey Sunjong tuvo que vivir el resto de su vida prácticamente preso en el palacio sin ejercer ningún tipo de poder. A pesar de que Sunjong haya tenido 2 esposas, nunca tuvo hijos y de esta manera se corta todo y así la dinastía de los Yi termina porque Sunjong muere en el año 1926 a sus 52 años por un ataque cardíaco. Como ven, no hay un heredero oficial, pero su papá Kojong, como les dije, aparte de él tuvo otros 2 hijos más y una hija, pero bueno, ellos no tienen el derecho del trono porque son hijos de concubinas. Pero para Japón, el mero hecho de la existencia de ellos era una molestia. Por eso fueron obligados a estudiar al exterior, en el caso de los hombres, hacerlos servir en el ejército japonés y los obligaban a casarse con japoneses. Servían como ejemplo ideal de que descendientes de la casa real borren su identidad coreana para que de a poco se empiecen a sentir como japoneses. De los 2 hijos, a uno lo obligaron a casarse con alguien perteneciente a la realeza japonesa y en el caso del otro hijo, que se llama Lee Kang, él ya estaba casado con una coreana cuando sucedió todo esto, lo que sí a él lo obligaron a ir a estudiar a Estados Unidos. Se decía que este príncipe vivía del alcohol y las fiestas, pero en los últimos años salieron a la luz versiones no oficiales que cuentan que este príncipe simulaba ser un borracho para engañar la vigilancia de los soldados japoneses. Se dice que en realidad hizo todo lo posible para recuperar la independencia de Corea. Hay registros de que fue capturado tratando de escaparse e ir a Manchuria. Es una zona que no existe ahora, que hoy en día es una localidad de China, en donde se encontraba una de las bases del movimiento independentista y también fue uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia, por lo que las nuevas versiones parecieran tener sustento de credibilidad. Luego de que Corea haya logrado la independencia sin reconocimiento del nuevo gobierno coreano, este príncipe Lee-gang cae en la pobreza por la guerra de Corea, como miles de otros coreanos, y muere como un ciudadano común, sucumbido en la enfermedad y la pobreza. A pesar de sus dificultades, este príncipe Lee-gang fue prolífico en su descendencia. De varias esposas, tuvo ni más ni menos que 12 hijos y 9 hijas. La historia recuerda en especial a uno de sus hijos, el príncipe Yu, que hoy en día le hacen muchas comparaciones por su parecido a un integrante del grupo de K-pop EXO que se llama Suho. El príncipe Yu fue el segundo hijo de los 21 hijos que tuvo el príncipe Lee-gang y al parecer fue el que heredó el espíritu luchador de su padre. A muy temprana edad fue llevado a Japón para su educación. Como les dije, en ese entonces todos los niños de la casa real eran llevados a Japón para que recibieran educación allí y crecieran con una educación pro Japón. Se dice que el príncipe no estaba contento con su educación japonés y que a pesar de la prohibición le hablaba a sus compañeros coreanos en el idioma coreano. Él fue fervoroso en mantener su identidad coreana, pero a diferencia de él, sus otros hermanos fueron pro Japón y se adaptaron a los mandamientos del imperio. El príncipe Yu tampoco quiso casarse con una japonesa. Se resistió 4 años hasta finalmente lograr la aprobación para casarse con una coreana. Es así que contrae matrimonio con Park Chan-ju, la hija de un político coreano, con quien tuvo 2 hijos. Fue obligado a servir en el ejército japonés durante muchos años y tuvo que participar de las numerosas batallas libradas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En el clímax de la guerra fue convocado a servir en Hiroshima. Y ya todos saben qué ocurrió el 6 de agosto de 1945. La bomba nuclear que lanzó Estados Unidos mató también al príncipe Yu. Se conocen varias historias del príncipe Yu en apoyo de los movimientos independistas, pero tristemente no logra ser testigo de la liberación de Corea que ocurrió unos días después de su muerte. La parte más triste es esta. Como él murió en calidad de ciudadano japonés, no coreano, sus restos permanecen en el santuario Yasukuni en Tokio, donde descansan los restos de los caídos japoneses en guerra. Es un templo muy polémico a nivel internacional, ya que muchos de los enterrados son considerados criminales de guerra, o sea, japoneses que masacraron a mucha gente, incluidos los coreanos. Luego de la independencia, los familiares intentaron traer los restos a Corea, pero fueron rechazados por la corte japonesa. Lamentablemente, el príncipe Yu no pudo encontrar la paz después de su muerte. Ya les conté qué pasó con los 3 hijos de Kojong. Me falta hablar de la última hija, que es la princesa Tokke. En coreano le dicen Tokke Onju, que también tuvo una vida trágica. La palabra para indicar princesa en coreano se dice
공주. Pero cuando es hija de una concubina, en vez de 공주, le dicen 옹주. Por eso a ella le dicen 덕혜, que es su nombre, 덕혜 옹주, en vez de 공주. Ella nació cuando el rey Gojong tenía 60 años, era la más pequeña de sus hermanos. Su padre muere cuando ella tenía 8 años y a los 14 años fue llevada a Japón para su educación, alejada de su madre que fallece en el año siguiente. Era una niña tímida y callada y la muerte de sus padres la habían dejado muy traumada. Se dice que solo bebía de un termo que llevaba junto a ella por el susto que le dejó el episodio del envenenamiento de su padre. Como toda sangre real, fue obligada a contraer matrimonio con un noble japonés. A los 19 años se casa con el conde Takeyuki y al año siguiente da a luz a una niña. Pero su salud mental se deteriora y su esquizofrenia se hace notorio. Es trasladada a un centro de salud mental y permanece allí. Con la derrota de Japón, su esposo pierde privilegios económicos y no puede sostener el tratamiento de su esposa. Le pide el divorcio y queda abandonada. Unos años después, su hija de 24 años desaparece y aparece muerta. En sus momentos de delirio, se dice que la princesa menciona su deseo de volver a su patria, volver al palacio en donde ella creció. Mucho después de la independencia, por fin logra regresar el 26 de enero de 1962 a sus 51 años, con una salud mental muy deteriorada. El gobierno coreano le prepara uno de los anexos del palacio para su vivienda y vive allí hasta su muerte a los 75 años. Una historia muy triste, pero por lo menos logró volver a su patria. Hoy en día sobreviven descendientes reales, más que nada por los 21 hijos que tuvo el príncipe Igang, aunque no tienen ningún cargo público que ostentar. El único que tiene reconocimiento público es Lee-seok, uno de los hermanos del príncipe Yu, quien actualmente tiene 79 años y es director de la Fundación del Patrimonio Cultural de la Casa Real. En diversas apariciones públicas mencionó la difícil vida que tuvo luego de la independencia coreana y la guerra de Corea. Contó que para sobrevivir trabajó en el sector de limpieza y de mantenimiento. Tanto él como su hija Yi-hong fueron cantantes, aunque no tuvieron mucha popularidad. Otra de los 21 hijos que tuvo Igang fue la princesa Lee Hae-won. Ella había sido la última superviviente que había sido testigo de la dinastía Joseon. Lamentablemente, los descendientes reales no tuvieron un buen pasar en la modernidad. Ya muchos pasaron a la otra vida y muchos otros viven en el exterior, la mayoría en Estados Unidos. Como dato interesante, la séptima hija de Igang, la Eunju Lee-hae-ran, nacida en 1944, vivió parte de su vida en Argentina y luego se trasladó a Los Ángeles, Estados Unidos. Se desconoce si aún vive. Y como último dato, como en todos lados, también existieron estafadores. Actualmente, el líder de la secta religiosa Shincheonji se hace llamar descendiente de la realeza sin fundamento alguno. Y también en el año 2006, un señor llamado Lee Cho-nam se decía llamar hijo del príncipe Yu, pero en el 2010 se comprobó mediante un test de ADN que no tiene relación alguna con la familia real. Con esto les conté todo sobre lo último de los reyes coreanos. Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy. Si te pareció interesante, no te olvides de dejar el like. Y si no lo hiciste todavía, suscribirte en el canal. Y te lo digo en coreano y es 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝여미스.